buenos días tengan todos ustedes. En nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sean bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre los 2 años del TEMEC, oportunidades, retos e inversiones. Este es un esfuerzo que realiza el COMEXI a través de una estructura que hemos denominado Semanas Geopolíticas, en donde, reconociendo distintos eventos que ocurren a lo largo del año y que son relevantes para nuestro país, pues seleccionamos a moderadores y grupos de panelistas para que conversen acerca de los temas asociados a esa semana geopolítica. Coincidió en el mes de julio el aniversario número 2 del TEMEC. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en su primera versión, fue un instrumento pionero en muchos sentidos, y particularmente frente a la relación de los 3 países, para darle una mayor certidumbre a las inversiones de los 3 países unos en otros, particularmente en el caso de México. Esta no solamente tuvo una implicación en el ámbito del comercio, que era propiamente lo que se buscaba con el tratado, de incrementar el comercio entre los 3 países, sino también desarrollar un conjunto de normas, de reformas estructurales, de modernización que impactaron en muchos sentidos la vida de nuestro país. En algunos casos, en un impacto positivo, en algunos otros casos no tanto, y también evidenciaron la necesidad de implantar una serie de cambios y de medidas a nivel doméstico para aprovechar las oportunidades que el Tratado de Libre Comercio representaba. Recordemos que ante la asunción a la presidencia del presidente Trump, amenazando con terminar con el Tratado de Libre Comercio, se logró renegociar el tratado y hace 2 años está en vigor el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC en su versión en español, del cual conoceremos por los expertos del día de hoy los avances en su implantación, los retos que ha representado, para lo cual contamos con un panel absolutamente fantástico. Me voy a permitir presentar a Sebastián Miralles, quien gentilmente aceptó de este panel. Él a su vez hará la presentación de nuestros panelistas. Sebastián es fundador y socio director de Tempest Capital. Anteriormente fue director general de estrategias de capital de riesgo y mezanina en el Fondo de Fondos y coordinó las principales estrategias de inversión del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Comenzó su carrera trabajando en Morgan Stanley y en Kroll y tiene un MBA del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Business School, de la Universidad de Navarra, así como una licenciatura en la Universidad Panamericana. Es además socio de COMEXI, entonces nos da mucho gusto, Sebastián, darte la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado y extiendo igualmente el agradecimiento a nuestros panelistas del día de hoy. Y sin más introducción, adelante, Sebastián. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Pues llegamos a este aniversario en una coyuntura única, en un mundo que crecientemente parece que va a ser multipolar, donde se están redefiniendo las relaciones entre los países, las regiones y los participantes, y donde llegamos con unas reglas de juego actuales establecidas dentro del TEMEC, un tratado dinámico, vivo, y que asienta el principio para, los principios para cómo se estará desarrollando esa relación. Tenemos realmente el privilegio de tener algunos de los participantes, actores en este evento, directamente quienes negociaron el tratado y quienes actualmente lo están supervisando y también ayudando a enfocar la relación de inversión. Me gustaría, bueno, no puedo hacer justicia a todos los perfiles de los participantes en el tiempo que tenemos, entonces me gustaría hacer una reseña rápido. Tenemos a Lidia Antonio. Lidia Antonio es la directora general de Seguimiento, Administración y Supervisión de Cumplimiento del Tratado de Tratados Comerciales. Esencialmente, la persona responsable de estar dando seguimiento al TEMEC en la actualidad. Y bueno, ella fue directora general adjunto de Asuntos Económicos, Nueva Agenda Imagen para América del Norte.
y fue directora general dentro de la Cancillería de México, fue asesora de los subsecretarios para América del Norte y secretaria particular del subsecretario de Asuntos Multilaterales del 95 al 98. También ha colaborado con la Secretaría de Hacienda en franquicias diplomáticas y en el sistema de administración tributario. La maestra Antonio es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1999, ya una veterana muy querida de nuestro servicio. Cursó una maestría de estudios internacionales en el Instituto Matías Romero y tiene una licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Adicionalmente a eso, tiene diplomados sobre la relación de México, Estados Unidos y Canadá con el Colegio de la Frontera Norte. Además de todo, miembro de la COMEXI. Tenemos también el privilegio de tener a Kenneth Smith. Bueno, todos nos acordaremos de él como el jefe de negociación del TEMEC. Antes de eso fue representante de la Secretaría de Economía y en la Embajada de México. Fungió en diversos cargos en la SAGARPA, en la Comisión Federal, como director general en la Comisión Federal de Competencia, COFECO, y también estuvo como director general de América del Norte y de la Secretaría de Economía, como director general de América del Norte en la Secretaría de Economía. Tiene una licenciatura de Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Georgetown y una maestría en Economía Internacional por la Universidad Johns Hopkins, School of Advanced International Studies. Actualmente es socio, tiene su propio despacho, socio de Agón, que se especializa en asesoría sobre temas de comercio internacional, pertinentes principalmente a la implementación, al aprovechar los beneficios que otorga el Tratado de Libre Comercio. Siguiendo, tenemos a Claudia Esteves. Claudia Esteves lleva más de 33 años trabajando entre el sector público y el sector privado, promoviendo el desarrollo de México. Fue consejera comercial de México en Italia, consejera comercial adjunta en Alemania, directora estatal en Veracruz. Participó en el equipo de negociación del TEMEC y actualmente es la directora general de la AMPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, que nos puede dar una relación muy única de cómo se está viendo los impactos del TEMEC on the ground. Finalmente tenemos a Agustín Filippo, que es el economista principal del BID aquí en México, enfocado en análisis macroeconómico de América Latina y México, con una especialidad en todo lo que es economía real, monetaria y diálogo político. Tiene un doctorado por la Universidad de Buenos Aires. Vamos a empezar con algunos números y algunos datos del impacto del TEMEC que nos ha preparado Agustín. Y Agustín, por favor, inicia. Gracias, Sebastián. Hola a todos. Voy a compartir pantalla si me dan un segundo. Los panelistas van a tener la oportunidad 10 minutos para presentar sus actualizaciones y posteriormente pasaremos a una modalidad de panel de diálogo y finalmente abriremos el foro para preguntas del público. Bueno, ahí deberían ver la pantalla completa, ¿verdad? Ok, entonces voy a tratar de quedarme en los 10 minutos asignados y en la elección de sobre qué hacer un poquito más de énfasis y mostrar un poquito más de datos, me voy a concentrar en algunas de las asimetrías que ha tenido la evolución de México signada por la adherencia a tratados comerciales en los últimos años. Entonces mi objetivo es mostrarles algunas de las brechas que son para nosotros las más importantes y que quizás anuncian un poco cuál va a ser la acción o cuál pensamos nosotros que debería ser una acción importante
para nosotros y en apoyo, por supuesto, al gobierno de México. Entonces, tengo varias láminas con datos que no creo que vayan a ser sorprendentes para expertos en la materia y en México, pero quizás vale la pena refrescarlos o, no sé, se llevarán alguna sorpresa viendo algunas cosas que conocían, pero que quizás no tuvieran presente que seguían siendo tan importantes. Para ponerlo en una frase, el asunto que nos interesó a nosotros desde hace un par de años aquí en la oficina del Banco en México es entender un poco las disparidades que hay entre el México del centro y norte y en particular el México del sur. ¿Sí? Las brechas son grandes en cuanto indicador uno quiera mirar, y el resumen fácil es que el sur está bastante rezagado con relación al resto de México, ¿no? Y acá voy a hablar de sur, sur-sureste, por la agrupación geográfica que generalmente se hace. El sur es principalmente Chiapas, Oaxaca, en mi cabeza, ¿no? Y el sureste incluye además la península de Yucatán, Veracruz y más cosas. La primera constatación es que, digamos, aún en los estados ricos de México hay una incidencia grande de la pobreza, pero esa incidencia de la pobreza es bastante menor al promedio nacional, ¿sí? 27 contra casi 44. A medida que nos vamos moviendo hacia abajo en el mapa, la incidencia de la pobreza va aumentando. Si uno se aleja del vecino del norte, y parece haber menos jalón de la modernización productiva que explica una mayor incidencia de la pobreza. Uno se va un poco más abajo todavía, al sur-sureste grande, y la incidencia de la pobreza es casi 60% versus 44% en la nación. Y si uno se enfoca en estos tres del sur, estamos en casi 70% de incidencia de la pobreza. Sí, ahí incluía Guerrero también en el sur. Voy a correr la lista con nuestras imágenes. Sí. Estamos, Entonces, esta es la disparidad esencial de México. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y esta es la parte relevante quizás también para los últimos años, TEMEC incluido, ¿sí? Ya no NAFTA. Voy a hablar un poquito de eso más adelante, pero primero les voy a mostrar algunos datos más. En asunto, la contracara de una mayor incidencia de la pobreza es una menor incidencia o una menor presencia de productividad laboral, medida como valor agregado por persona ocupada, ¿sí? El norte es más de 2 veces productivo, según este indicador, que el sur. Y haciendo un análisis de complejidad económica, usando la metodología de Hausmann, que mira qué se hace en un estado, en este caso está aplicado a estados de México, y tiene un valor de sofisticación para los productos que se fabrican en el estado, y en este caso lo hicimos para valor agregado, o sea que tenemos bienes y servicios. Lo que tenemos también es una gran disparidad en este indicador de complejidad económica, ¿sí? Donde los estados más claritos son los estados que tienen menor complejidad, y los estados pintados de un tono más oscuro son los que tienen mayor complejidad. ¿Tá? Estos son diferentes indicadores que muestran más o menos lo mismo, ¿sí? Las brechas que tiene el sur de México con el resto de México. En integración vemos algo parecido, ¿sí? Los estados del centro y norte son más exportadores que los estados del sur, por un amplio margen, y la inversión extranjera en los estados del sur también es notoriamente rezagada versus los estados del norte, ¿sí? Y acá viene alguna otra cosa que me parecía interesante y que es un poco más dinámica, y es que el problema no es solamente que haya un rezago, sino que las brechas se están ampliando en el tiempo.
Sea lo que sea y lo bueno que tenga el tratado y la integración comercial de México, que tiene muchísimas cosas buenas, la brecha entre entre los estados pobres y ricos de México se está agrandando. Por lo menos ese fue el caso en casi todos los años desde 1995 en adelante. ¿Tá? La línea, por si no queda claro, las líneas que están abajo, que muestran la evolución del PIB per cápita en los estados del sur, son la amarilla y la roja, ¿no? Y eso está notoriamente por debajo del norte y del Bajío. De hecho, el crecimiento de estos estados del sur de México, si uno los alineara o los agrupara y los mostrara junto con los países de la región, serían los que menos crecen. O sea, los estados que crecen poco en México crecen como lo que menos crece en la región, ¿sí? En un país que tiene notorias superioridades en complejidad económica cuando uno lo mira en el agregado, ¿sí? Versus el resto de la región. Y lo que se ve en crecimiento se repite en el PIB per cápita, ¿verdad? Entonces, el mensaje principal de lo que para nosotros sugieren estos datos es que si uno hace énfasis o foco en el país en su conjunto, lo más probable es que esta trampa de crecimiento, trampa para los estados del sur, fenomenal oportunidad para los estados del norte, ¿sí? Si uno no hace nada dedicado a este tema, bueno, lo más probable es que esta tendencia se profundice, ¿sí? Porque si bien han cambiado algunas de las reglas del tratado, no es claro que hayan cambiado los mecanismos que llevaron a estas brechas y estas brechas crecientes que les estuve mostrando. Y les voy a hablar un poquito de las oportunidades que se abren y voy a tratar de hacer este punto del rezago y del rezago creciente a través incluso de las nuevas oportunidades de las que estamos hablando. Voy a ir pasándome a qué se puede hacer quizás para que las brechas que se están agrandando se empiecen a cerrar. Primero, lo que les decía hace un minuto. O sea, México, cuando uno lo compara con el resto de la región, es una potencia económica formidable. Que yo me imagino que un poco a los mexicanos se les olvida esto. A algunos, quizás, ¿no? Pero alguien que viene de afuera y que ve otros países de la región, como yo en este caso, es deslumbrante la capacidad productiva que tiene México. No en todos lados, no en todo, pero sí en muchas cosas, ¿sí? México está bien insertado en muchas cadenas de valor internacionales, autos es un ejemplo, ¿sí? Pero las oportunidades, y esto se lo robé al informe de resultados de Microsoft, que presentó ayer y le fue súper bien, las oportunidades para adelante yo creo que son incluso mejores que las oportunidades que México tuvo en el pasado, ¿sí? Ya hay descubrimiento de costos, sabemos de lo que México es capaz, y yo creo que de acá en adelante va a haber incluso más oportunidades en otras industrias en las que México ha tenido por ahora una participación incipiente. Y no voy a hablar mucho de reconfiguración de cadenas de valor, pero hay un montón para hablar de eso, pero esta es una de las oportunidades que se le presentan a México. Y yo me imagino que ustedes han leído en algún titular de los medios que el BID ha hecho estudios sobre cuánto México se beneficiará por el actual contexto y estudios que destacan además que México es el país que más se va a beneficiar en la región del actual contexto. Si es que el contexto lleva a más integración, ¿no? Si el mundo explota y nos vamos a mayor autarquía, bueno, México no va a poder aprovechar esto. Pero la foto que están viendo ahora, ese es Biden con un semiconductor, y la puse porque esta mañana salió en las noticias que ayer el Senado de los Estados Unidos aprobó un paquete enorme de subsidios para el reshoring de la inversión en semiconductores en Estados Unidos. Sí, hay un paquete grande de subsidios, que son como 280 miles de millones de dólares, que tiene más de 50 miles de millones de dólares para la industria de semis, ¿no? Y nosotros hicimos mucho trabajo con la Secretaría de Economía y Hacienda sobre semiconductores y cómo México se puede insertar, y realmente las oportunidades son enormes, ¿tá? Pero este es más o menos el cuadro general.
Hay oportunidades enormes para México. ¿Cómo va a ser México para aprovecharlas? ¿Sí? Y acuérdense el título y la primera sección de las cosas que les estuve mostrando. Que México aproveche no quiere decir que los que más necesitan en México también van a aprovechar. ¿Sí? Bueno, de semis les puedo hablar lo que quieran, pero mejor lo dejamos para otro seminario. Les voy a hablar un poco de cadenas de valor muy en general. Hicimos un estudio grande donde analizamos las 5 áreas con mayores oportunidades: aeroespacial, electrónica, autos, ni hablar, y alguna más, pero después bajamos a qué tipo de procesos, digamos, son los que podrían llegar a jalar más valor agregado en México, ¿sí? No es lo mismo subirse a una cadena porque uno importa una parte y acá en México la ensambla, que generar un proceso industrial que son normalmente generadores de mayor valor, ¿sí? Y México tiene capacidad en varios procesos industriales con oportunidades para hacer más uso de esos procesos acá en México. Pero ¿cuál es el problema? El problema es esta cuestión de que los estados del sur no tienen ninguna de estas capacidades, ¿sí? Y una de las maneras en las que lo estuvimos viendo es pensamos a ver de qué manera están integrados los estados del sur en las famosas cadenas, por ejemplo en la de autos, que es una de las que México se destaca. Bueno, las exportaciones de autos y autopartes en los estados del sur, como verán en este mapa, son 0. ¿Sí? Y en cuanto a las empresas proveedores de procesos, cuando hicimos el trabajo sobre cadenas de valor, buscamos en todo el país quiénes eran las empresas capaces de producir estos procesos, porque la idea era qué políticas se les tienen que poner adelante para que puedan hacer más de eso. Nos encontramos que en los estados que más nos interesaba apoyar había 0 empresas proveedoras de estos procesos estratégicos. Entonces hay 0 exportadores en autos, autopartes, 0 proveedores de procesos que puedan insertarse. Entonces, la situación de los estados del sur claramente no va a mejorar si uno no hace algo dedicado para ellos. Sebastián, yo no veo tiempos, así que si me empiezo a exceder en lo que me asignaste, me cortás, por favor. Si podemos mover esto en unos 4 minutos, te lo agradecería. Bueno, perfecto. Acá estoy recapitulando, o sea, lo que les mostré espero que haya sido suficientemente convincente como para entender que México, Gran México es una cosa, y lo que haga bien a México, y lo que haya sido bueno para México a nivel global, y yo creo que NAFTA y TEMEC son cosas fundamentales para México, no van a resolver las asimetrías internas. Entonces hay que hacer algo dedicado para ellos, y yo creo que acá hay que ser un poco también respetuoso de la vocación de estos estados, ¿no? Porque México, TEMEC, uno piensa en autos, electrónicas, aeroespacial y esas cosas, pero quizás para mejorar ingresos en los estados del sur, no hay que dejarse impresionar por esos sectores que son big tickets, y hay que prestarle atención también a algún otro, como los agronegocios, que pueden ser generadores de valor agregado, aunque no tengan las capacidades espectaculares de crecimiento a largo plazo y sofisticación que tienen algunas otras manufacturas. Pero son una manera de acercarnos a algo mejor de lo que tenemos hoy. Entonces, esto de que la lógica normal profundiza simetrías, no quiero que lo vean como una crítica a, no, entonces México hizo las cosas mal. Nos vamos dando cuenta sobre la marcha de las cosas que salen mal, ¿sí? Habrá gente que lo anticipó más que otras, y hay todavía mucho para corregir sobre los que participamos en esto, y yo me incluyo porque el BID es una agencia de desarrollo, donde también nuestros propios procesos alientan en parte estas asimetrías que les cuento. Por ejemplo, uno de nuestros principales brazos de acción es la parte del banco que le presta al sector privado en México y en toda la región, ¿no? Pero le prestamos a las empresas que nos piden plata.
Y en México, que es un país grande, ponemos una barrera en donde los tickets mínimos son bastante altos. Conclusión, es difícil prestarle a una empresa de algún estado del sur cuando el ticket mínimo está concebido para el tomador de créditos estándar del banco, que son las empresas del centro y del norte que piden mucha plata. Entonces nosotros inconscientemente tenemos nuestra propia discriminación sobre los estados del sur. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros internamente? Tratando de dar vuelta estas asimetrías y poniendo el foco en qué tipo de cosas pueden ser hechas que van a tener un efecto pro-sur de México y no un efecto anti-sur de México, ¿sí? Ya hicimos estudios, diagnósticos, y creo que todo el mundo está cansado de estudios y diagnósticos y lo que quiere hacer es pasar a la acción. Y acá creo que hay una enseñanza, y es que nuestra acción pensamos que tiene que tener no solamente apoyo a las grandes infraestructuras, sino también apoyo a cuestiones que tienen que ver con menos inversión de plata, pero con un poco más de inteligencia. Agustín. Sí, 4 me dijiste. Sí, sí. ¿Voy 3? ¿Me queda 1? Bueno, igual este es mensaje y cierro acá. Hay mucho para hacer en el corredor, hay muchas inversiones prometidas, y hay mucho que hacer para conectar a los estados que están al sur con otros estados dentro de la región, con otros estados dentro de México y dentro del sur mismo, ¿sí? Y no todo necesita grandes inversiones de infraestructura. Tenemos algunos ejemplos que les puedo contar un poco más si es que hay interés en las preguntas. Y acá me quedo, así no sigo usando más tiempo del que me asignaron. No, magnífico, Agustín. Creo que esta discusión de las oportunidades la podemos llevar al momento de diálogo, y el mensaje importante es que los beneficios del TEMEC tienen que llegar al sur desde una perspectiva de estadista y para la construcción de un estado estable, ¿no? Pasamos con la maestra Lidia Antonio, que además va a tener que irse en una hora, y queremos aprovechar al máximo su tiempo. Por favor, Lidia. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián, por moderar esta sesión. Gracias al doctor Alcocer y a Comexi por la invitación, y por supuesto a los panelistas. Agradezco poder tener la oportunidad de platicarles cómo estamos viendo la implementación del TEMEC a 2 años de su puesta en marcha desde la Secretaría de Economía. Y quisiera tal vez empezar un poco retomando la conversación previa y lo que Agustín nos estaba presentando. Un punto relevante es que el TEMEC entró en vigor en plena pandemia, ¿no? Fue algo significativo, representó un reto mayor, y justo la idea era ver cómo su puesta en marcha podía servir como una herramienta para esta recuperación económica, ¿no?, que todos los países estamos buscando. Quiero destacar también la importancia, un eje que tenemos que tener en consideración es la relevancia del comercio exterior para la economía nacional. Tenemos, por ejemplo, esta cifra que quiero compartir del Banco de México. El año pasado, el comercio exterior de México significó $1 billón. 64.5% de nuestro comercio fue con América del Norte. De los 494,000 millones de dólares de exportaciones en el 2021, el 83.5% se exportó a Estados Unidos y a Canadá. Justo nada más un poco para reflejar la importancia de nuestra relación e interdependencia económica, que es bien sabido por todos ustedes, pero que no es malo llevarlo al principio de esta conversación, ¿no? México y Estados Unidos representaron el año pasado nuestro primero y quinto socios comerciales, respectivamente, y justo estamos satisfechos de la labor que se ha llevado a cabo a 2 años de su puesta en marcha. El tratado, el TEMEC, nos está brindando, primero que nada, la oportunidad de tener un diálogo franco y abierto con los socios de América del Norte, en favor de la recuperación post-COVID, de la integración regional que impulsó el Telecán por 28 años, y de la promoción de la competitividad tan importante como hasta ahora. El rol que ejercemos desde la Secretaría de Economía es justo tener una relación estrecha con los operadores comerciales, con el sector privado, con los diferentes actores, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, con todos los sectores de la sociedad interesados y beneficiarios del TEMEC,
para llevar a cabo una implementación y una administración adecuada del mismo. Es una plataforma innovadora que, como decía el doctor Alcocer, renueva y moderniza el Telecán que tuvimos. Plantea nuevas disciplinas que ustedes conocen bien y establece, por ejemplo, comités de trabajo y grupos de trabajo, que lo que hacen es asegurar la correcta implementación del tratado en todas las disciplinas que tiene. Les puedo reportar, como decía el doctor Alcocer, en Vancouver nos reunimos 7 y 8 de julio, hace un par de semanas, en la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio, presidida por la secretaria Cloutier y sus contrapartes en Canadá y en Estados Unidos. Las ministras tuvieron la oportunidad de revisar el estado que guarda la puesta en marcha del acuerdo. Hubo reportes, al día de hoy se han reunido 16 de los 20 comités del TEMEC y de los 2 grupos de trabajo. Vemos que marcha bien la implementación, hay jefes de cada uno de estos comités por país, y la idea es justo ir asegurándonos que las preocupaciones del sector privado, de los operadores mexicanos, son tomadas en consideración cuando se reúnen estos comités, ¿no? Y la idea es dar el cabal cumplimiento al texto acordado por el mismo, por los socios en el mismo. Y un poco retomando, es muy importante que además de este trabajo técnico cotidiano que se hace, el TEMEC nos brinda la oportunidad a los países, a los socios, de tener colaboración relevante. Hemos por ejemplo, podemos afirmar que tenemos una sincronización de ciclos económicos entre los 3 países, que estamos trabajando, un poco retomando la conversación de Agustín, en desarrollar cadenas de proveeduría y de suministro complejas y resilientes. Queremos, por supuesto, trabajar en favor de una fuerza laboral capacitada y competitiva en la región de América del Norte. Seguir logrando abatir los costos de la logística, del transporte y las comunicaciones en la región. Y esto, evidentemente, apoyando un poco el desarrollo de las pymes y de las MIPYMES. Las pequeñas y medianas empresas son el 80% de las unidades empresariales en el país. Sabemos que ganarían mucho fortaleciéndose y pudiendo entrar a las cadenas de proveeduría regional, y en eso estamos trabajando. El apoyo a las pymes, por ejemplo, es uno de los ejes más importantes de la estrategia de recuperación post-pandemia de la secretaria Cloutier, y es parte del trabajo que se hace en toda la Secretaría de Economía de manera transversal. Y por supuesto, en el TEMEC, el Comité de Competitividad y el Comité de Pymes nos da la oportunidad de colaborar de manera estrecha en acciones específicas de interés de los 3 socios. En el capítulo de competitividad trabajamos en la colaboración que tenemos con el BID, que Agustín claramente nos platicó cómo estamos colaborando con el gobierno y el BID en el fortalecimiento de cadenas de suministro. Estamos ya, tenemos un mandato, los 3 países y los coordinadores del tratado, de trabajar en protocolos para desarrollar planes de acción en situaciones de emergencia, como pandemia, desastres naturales o fenómenos globales que pudieran afectar las cadenas de suministro de los 3 países. Tenemos un límite de tiempo para llevarlo a cabo, 90 días para el establecimiento de un subcomité y un grupo de trabajo. Estaremos encantados de poder regresar con ustedes para contarles cómo vamos avanzando en ese tema tan relevante. Este esfuerzo del TEMEC de fortalecimiento y de reacción a emergencias se ve complementado con el trabajo que llevamos a cabo en el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos. Tenemos también ahí un grupo de trabajo de cadenas de suministro que está avanzando en los temas que ustedes saben, considerados como esenciales. Básicamente tiene que ver con semiconductores, información y telecomunicaciones, sector espacial, servicio médico, sector médico de medicamentos y de servicios de vacunas y demás cuestiones relacionadas con la salud. Entonces, justo lo que buscamos es que a través del DEAN fortalecer las cadenas de una manera preventiva, cuando en el TEMEC el mandato es justo desarrollar este grupo de trabajo y estos protocolos para responder a las emergencias, ¿no? Otro tema relevante que nos gusta mucho presumir y que queremos hacer parte del COMEXI de ello es el fortalecimiento y aprovechamiento de la fuerza laboral. Queremos fortalecer las capacidades y habilidades, queremos obtener, responder a las necesidades de la industria y de los sectores prioritarios de la región, buscar, por ejemplo,
trabajar en homologaciones o certificaciones de estándares de competencias laborales en algunos sectores productivos, y esto nos lo da justo el Comité de Competitividad, es el mandato que tenemos de las ministras para trabajar, y estamos muy contentos coordinando acciones en ese sentido. En materia de pymes, les quiero decir que el TEMEC prevé el establecimiento de un comité PYME y de una red de consejeros PYME. Es el comité que está creando justo una plataforma no solamente de mentorías, sino también de acompañamiento a las pymes de la región, que estamos muy contentos de poder tener también acciones específicas y mandatos que las ministras nos dieron en Vancouver. Y básicamente que sepan que el desarrollo del sector digital en América del Norte es un tema relevante, por supuesto temas de ciberseguridad, estándares de comunicación, plataformas digitales, justo en favor del comercio y de contar con cadenas de proveeduría y de suministro fuertes, resilientes y seguras, ¿no? Sabemos que hay retos constantes en la relación trilateral, que la vecindad y la correlación y la interdependencia que hay entre los tres países supone también de repente retos, pero justo el TEMEC lo que nos da es ese marco normativo para poder administrar la relación, poder recurrir a los mecanismos que plantea el tratado, para poder, por ejemplo, levantar la voz cuando tengamos, por ejemplo, alguna medida restrictiva de comercio que quiere proteger un sector nacional, por ejemplo, algún interés agropecuario mexicano, ¿no? Contra algún interés, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y también lo que queremos es que la industria nacional sepa que estamos trabajando por ellos, por los operadores, en beneficio, ¿no? De que se respeten lo establecido por el tratado, y de que podamos tener una correcta implementación en los años que vienen. Algo también muy importante es que tenemos que ser mucho más efectivos en comunicar. Tenemos en economía muchísimos recursos a disposición de todos los participantes en el foro de hoy. Tenemos un micrositio del TEMEC, tenemos reportes semanales electrónicos donde damos información del estado que guardan las reuniones de los comités, el trabajo de las prioridades en las que estamos colaborando con los socios, y básicamente tenemos el mandato de hacer que esto funcione. Estoy en mi minuto 9. Tenemos que aprovechar al TEMEC para mitigar vulnerabilidades que se nos presentan del entorno internacional y justo poder llegar a los sectores menos favorecidos que no han sido ganadores de una política comercial para que puedan sentir los beneficios. Estamos también convencidos de que un comercio inclusivo que esté dirigido a esos sectores que no han tenido las oportunidades es uno de los objetivos que estamos persiguiendo. Aquí dejaría mis comentarios. Agradezco muchísimo la atención y quedo a las órdenes de todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Y creo que va a ser muy interesante retomar el tema en el panel acerca de las acciones para resiliencia en cadenas productivas. Ahora, para poder tener una perspectiva de cómo se está sintiendo esto on the ground, pues tenemos aquí a Claudia Esteves y que nos platique cómo se está viendo en los parques industriales de México. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias a Comexi, por supuesto al doctor Alcocer por esta invitación. Un honor compartir con panelistas de primer nivel, por supuesto, dirigidos por ti, Sebastián Miralles. Muchas gracias. Y bueno, después de escuchar a los dos colegas que me antecedieron en la voz, lo que me queda claro es que no hay duda que el TEMEC ha logrado una amplia popularidad, que hoy es una marca comercial muy fuerte, no solo en los 3 países miembros, sino a nivel global. La verdad es que mientras escuchaba estaba recordando los temores durante la etapa de las negociaciones. Estoy segura que Kenneth tendrá muchas anécdotas, pero recuerdo que siempre las negociaciones parecían a estar en un tuit del colapso, ¿no? En aquella época. Y ahora estamos a 2 años de ese momento y por los indicadores que ya nos compartió Lidia, muy optimistas, pues es un hecho que ha valido la pena. Yo me uno al hecho de recordar que cuando reflexionamos sobre TEMEC, no podemos dejar de recordar a su antecesor, el Telecán, que ya lo han mencionado también, sobre todo porque forma parte de una continuidad, de un proceso de actualización. México ha tenido una larga historia de apertura comercial, no me voy a remontar al GATT, pero sí a reconocer que ha sido una modernización continua que nuestro país ha llevado a cabo a lo largo de muchísimas décadas. Entonces ha sido un proceso de apertura y aquí traigo a la mesa también el caso de las regulaciones relacionadas con la inversión extranjera en México que han permitido la entrada de flujos de inversión.
particularmente, por supuesto, el tema de manufactura, que también ha traído beneficios comerciales. Ya también se han mencionado estos temas. Sabemos, evidentemente, que México es un punto de acceso muy importante a la región norteamericana, gracias, claro, a nuestra posición geográfica, a la mano de obra calificada que se ha desarrollado a lo largo de los años y pues muchísimos argumentos que tenemos, pero entre los que el TEMEC sin duda ocupó un lugar preponderante. Ya nos mencionaba Lidia los indicadores, somos el primer socio comercial de Estados Unidos, y al primer semestre de este año también escuché las exportaciones crecieron 20%, gracias en gran parte a las manufacturas. Parece que nos estamos recuperando después de la pandemia. También nos dicen que México es el 10º receptor de flujos de inversión extranjera, de acuerdo con la UNTAD. Nos arrebatamos ahí la corona entre Brasil y México por el primer lugar latinoamericano, pero no hay duda que estos flujos evidentemente han convertido a México en una plataforma de exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, como ya nos lo indicaba. Entonces, los 2 años que han pasado, también nos lo recordó Lidia, han coincidido con una pandemia única en el mundo que trajo consigo interrupciones sin precedentes en la cadena de suministro, el regreso de la inflación y unas elecciones presidenciales muy divididas en Estados Unidos, pero en general una relación comercial trilateral que ha sido muy sólida en estos años, que nos traen oportunidades, como ya también nos hablaba Agustín, nos trae oportunidades para la atracción de inversión extranjera directa en México, bajo esta tendencia de relocalización del nearshoring, sobre la cual evidentemente podríamos profundizar mucho más. Pero como hablar de cadenas de suministro está de moda y países como Canadá, como Estados Unidos y México son capaces de lograr esta alineación para fomentar la relocalización de la fabricación de productos estratégicos. Ya vimos algunos ejemplos, ya nos lo dijo Agustín, lo hemos demostrado en el pasado, hay historias de éxito. Tenemos tantos fabricantes de automóviles en México, de vehículos ligeros, de vehículos pesados, todas las OEM importantes del mundo operan en México. Pero mejor aún hay cientos de empresas de primer nivel, o Tier 1, como se les conoce, que hoy suministran y respaldan a estas OEM con contenido regional. Partes automotrices que cruzan 8 veces la frontera México, Estados Unidos, Canadá para completar un vehículo. O un sector aeronáutico, como ya también se mencionó, con productos que se desarrollan en Montreal, se fabrican en Querétaro o se ensamblan en Wichita. Entonces, esto es integración regional y estas son las cadenas globales de valor. Esto es el tema. Entonces, claro que hay nuevos retos, también ya lo mencionó Agustín, el tema, por ejemplo, de los semiconductores. Tenemos que utilizar las herramientas disponibles, aranceles, requisitos de contenido regional. Podemos apoyar, por supuesto, en el desarrollo de un nuevo ecosistema de fabricación de hardware en América del Norte. En lo que respecta a nuevas instalaciones de fabricación de semiconductores, que es de alguna manera lo que más nos toca o me toca en AMPI, pues es apoyarnos, por ejemplo, en la ley Chips para América. Podemos desarrollar en México capacidades de fabricación para componentes claves, sin duda esfuerzos para promover minería sostenible, procesamiento de minerales críticos, en fin, temas que seguramente la Secretaría de Economía ya tiene bajo control. Entonces, un hecho es claro, el TEMEC tiene que ver con bienes y servicios que cruzan fronteras, que requieren además condiciones propias para la producción, y es aquí en donde podemos hablar de los parques industriales en México, que son sin duda el primer eslabón en esta cadena de suministro. Aquí me pongo mi cachucha como representante del sector inmobiliario y quiero traer a la mesa algunas reflexiones que espero encuentren interesantes. La primera sobre el comercio digital. Y traigo este tema a la mesa porque no solo cuenta con un capítulo en el TEMEC, como ya lo mencionó Lidia, sino también porque ha registrado un cambio tecnológico muy rápido, una evolución en los últimos años, por supuesto, derivado de pues, todas las consecuencias que trajo consigo la pandemia, un crecimiento del sector del comercio electrónico sin precedentes, y que además esto trajo consigo un crecimiento en la ocupación de espacios inmobiliarios dedicados a la logística y la distribución en México, hoy con un promedio de 34% del total. Quiero dejarles aquí algunos datos. Antes del COVID, en 2019, la disponibilidad, y hablando incluso con esta coincidencia del TEMEC, la disponibilidad de espacios inmobiliarios era de 5.5%.
En 2020 fue de 6.3%, muchas empresas cerraron. El año pasado pasamos a 3.8%, una recuperación importante, pero en el primer semestre de este año ya tenemos 2.2%. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una ocupación superior al 98%. O sea, estamos hablando realmente de indicadores importantes de empresas que están llegando, que se están integrando en los procesos de producción y distribución. Hoy tenemos un crecimiento del inventario de espacios inmobiliarios de 4.6% más respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, seguimos construyendo y seguimos teniendo demanda de espacios en donde las empresas puedan instalarse y operar. Por supuesto, hay mercados más dinámicos. Aquí coinciden mis datos con el mapa de complejidad que nos mostraba Agustín al inicio. Monterrey, casi 30%, Saltillo, que está repuntando mucho, 18%, Ciudad de México, temas de logística nuevamente, Guadalajara, por supuesto que no dejará de ser un favorito. En el origen de los inquilinos, pues no hay muchas. Estados Unidos tiene el 33%, Canadá menos del 3%, pero al final del día, juntos como región, de manera muy importante, México con el 36%, pues digamos, somos mayoría regional. Europa 20% y repuntando muy fuerte China y otros países asiáticos gracias a esta tendencia al nearshoring. Otro punto importante que quiero dejar en la mesa y que no se ha mencionado es el fomento y promoción a la sustentabilidad. Creo que adoptar criterios de sostenibilidad que también pues es un acuerdo de los tres países, apoyar y tener y mantener un compromiso con el medio ambiente y las futuras generaciones, pues son una consideración importante. Entonces aquí tenemos que asegurar que las inversiones que llegan a México se lleven a cabo de forma responsable, resiliente, y sobre todo pues con las condiciones, a veces amenazas cada vez más frecuentes. Es fundamental entonces esta sustentabilidad en los espacios, en los parques industriales, en estos inmuebles que ocupan las empresas que dedican en México o que se dedican en México a la manufactura y la logística. Tenemos muchos impulsores gracias al TEMEC que han permitido o que nos han permitido fortalecer esta infraestructura inmobiliaria estratégica en México, y refiriéndome a los parques industriales que hoy, como les decía, son sede de estas empresas que llevan a México a integrarse a cadenas productivas, a aprovechar al TEMEC. Sin duda podemos contar con centros de innovación, de manufactura, logística, en donde pues se pruebe esta sostenibilidad de forma eficiente. Coincido con las oportunidades que hoy se presentan para México y que necesitamos como país, pues precisamente contar con una política industrial en manos hoy de la Secretaría de Economía, una política adecuada para poder incrementar esta productividad laboral de la que hablaba Agustín hace un momento, adoptar sin duda estrategias en favor del medio ambiente, lograr este crecimiento incluyente. Y mencionaría un último punto que tiene que ver con la seguridad. En materia de seguridad, las empresas que forman parte en esta región norteamericana de las cadenas globales de suministro deben estar certificadas bajo programas internacionales. Es una certificación que México se obtiene a través del operador económico autorizado, OEA, en Estados Unidos con el famoso CITIPAT. Entonces, al final son tendencias que también tenemos que observar, que en México hemos logrado desarrollar en estos años. Son desarrolladores, empresas industriales, empresas inmobiliarias que cada vez también van incorporando más procesos para poder garantizar esta cadena de suministro, para identificar riesgos, para identificar vulnerabilidades que puedan pues enfrentar estas operaciones comerciales, ¿no? La seguridad física, la seguridad de la información, la seguridad de los procesos, todo es bien importante y es un tema que quería dejar en la mesa. Y creo que me quedo hasta aquí, Sebastián, para pues seguir, creo que también cumplí mis 10 minutos, así para seguir y continuar con el tema más adelante. Muchísimas gracias. Y cada panelista definitivamente podríamos extendernos, pero Ken, bueno, a ti te ha tocado realmente pues ver, vamos contigo, tu niño está creciendo, ya estás ahora del otro lado en el sector privado. Platícanos cómo lo ves ese desarrollo y cómo lo ves evolucionando y tus opiniones al respecto.
Con mucho gusto, muchas gracias, Sebastián. Antes que nada, quisiera agradecer al Comexi, al doctor Sergio Alcocer, por la oportunidad de estar en este distinguido panel con tantos amigos y excolegas de tantas batallas en materia de comercio internacional. Felicidades tanto a Agustín como a Lidia por sus excelentes presentaciones, los comentarios de Claudia también. Yo creo que nos hacen ver la importancia que tiene el tratado, el TEMEC, como continuación del TELECAN. Yo quisiera empezar señalando que debemos estar muy conscientes de lo que estaba pasando en 2017, cuando empieza el proceso de renegociación, donde no simplemente estamos entrando en un proceso de modernización del tratado, como lo habíamos intentado hacer con la administración Obama, a través de la negociación conjunta de los países de América del Norte en el Acuerdo Transpacífico, sino que pasamos en algunos meses de ver cómo fortalecíamos nuestro esquema de comercio libre, de libre comercio en América del Norte, a pelear por la sobrevivencia del tratado. O sea, la administración Trump llegó básicamente con el objetivo de deshacer el TELECAN, regresar esquemas de comercio administrado, cambiar radicalmente el acuerdo o salirse del TELECAN. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, cuando se logra una negociación balanceada que mantiene y preserva el libre comercio y además añade 12 capítulos que modernizan el tratado, no es poca cosa. Y si nos vamos un poco a las cifras, hay que tomar en cuenta que a pesar de que el acuerdo entró en vigor en la peor crisis económica que hemos tenido en los últimos 100 años, con una caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2020 de casi 20%, entonces entra en vigor en el verano del 2020 y es difícil ver los resultados concretos del TEMEC porque estamos en medio de esta gran crisis y la pandemia aún a todo vapor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en 2021? Empezamos a ver el crecimiento, la recuperación económica de Estados Unidos, que empieza a jalar la demanda de productos mexicanos, y logramos estas cifras que nos mencionaban los colegas, de una consolidación de México como el principal socio comercial de Estados Unidos, un crecimiento importante en las cifras tanto de comercio como de atracción de inversión. Simplemente entre México y Estados Unidos estamos hablando de 700,000 millones de dólares en comercio, que son cifras récord. Y la atracción de inversión, si bien no está a los niveles que estaba al final del sexenio del presidente Peña Nieto, de 34 a 35,000 millones de dólares, estamos viendo en promedio 25 o 26,000 millones. Esto comparado con cualquier país emergente a nivel mundial son cifras sumamente robustas. Lo que yo veo aquí es un factor de costo de oportunidad, es decir, dada la tormenta perfecta que significó la pandemia, pero la recuperación y resiliencia de nuestra economía a través de TELECAN TEMEC, estas cifras a largo plazo deberían ser mucho, mucho mejores. Y yo creo que aquí Agustín tocó un tema fundamental, que si vemos las brechas de desarrollo al interior de México, el tema fundamental es que la política comercial de apertura de México, yo creo que es fundamental, es necesaria, pero no es suficiente para resolver los retos de desarrollo de ningún país, inclusive un país que se convirtió en el país, en una de las economías más abiertas del mundo, con una red de 14 tratados con 50 países, que entre ellos aglutinan más o menos el 70% del PIB a nivel mundial. Pero de todas maneras, lo que estamos viendo, vemos de entrada que el TEMEC, para lo que fue creado, está funcionando. Es decir, tenemos cifras robustas en comercio, en inversión al interior de la región. Pero en mi opinión, para aprovecharlo al máximo, hay muchas cosas que tenemos que hacer a nivel doméstico y junto con nuestros socios de América del Norte para poder dar ese brinco. De entrada, hay un tema que no hemos tocado todavía, que estoy seguro que se tocará, que es la necesidad de implementar correctamente el tratado. Yo aplaudo los esfuerzos de la Secretaría de Economía, es sin lugar a dudas la dependencia a cargo de implementar todos los compromisos que están plasmados en el tratado, asegurar que nuestros socios comerciales cumplan y que funcione toda esta maquinaria que a veces se ignora y que explicó muy bien Lidia, en el sentido de los grupos de trabajo y las reuniones periódicas que hay para analizar los cientos, si no es que miles de compromisos específicos y obligaciones y derechos en el tratado. Entonces, es muy importante que se implemente correctamente y para ello necesitamos limpiar de la mesa o reducir al máximo posible los irritantes comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Es inevitable que en una relación comercial de esta envergadura haya conflictos, haya temas que nos lleven inclusive a paneles arbitrales. México tiene toda la razón junto con Canadá de llevar a Estados Unidos
Unidos a un panel por la interpretación incorrecta en materia de reglas de origen del sector automotriz. Esto puede dañar de manera importante si continúa esta violación de Estados Unidos al sector automotriz, no solo de México, sino de los 3 países. Y también es un hecho que Estados Unidos nos está llevando a consultas con la posibilidad de entrar a un panel en materia de energía. Hablaremos de eso más adelante, con la posibilidad de que Canadá también se sume. También hay altibajos, digamos, en la relación en materia agrícola de ambos lados de la frontera, entre México y Estados Unidos, presiones proteccionistas que tenemos que evitar a toda costa, porque el agro y agronegocios es el ancla de mucho de lo que hemos logrado en América del Norte. Simplemente en la pandemia, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos creció 25% en materia agrícola. O sea, esto es importante porque estamos ante una situación de pandemia, de disrupción de las cadenas de valor, de parálisis del aparato productivo, y los alimentos siguieron fluyendo, que es esencial para lo que ahora en estos esfuerzos que nos comentaba Lidia están haciendo los socios de América del Norte, de establecer mecanismos de cooperación para lidiar con crisis en la región. Yo creo que todo esto es fundamental, pero a toda costa, uno de los elementos esenciales para que funcione a largo plazo este esquema de libre comercio y de integración económica que hemos creado en América del Norte es implementar correctamente el tratado. Otro aspecto que va de la mano de todo esto y que ya mis colegas tocaron es el tema de cómo aprovechamos el tratado para seguir atrayendo inversión, pero sobre todo atraerla en los sectores del futuro. Es decir, ¿qué se requiere para de verdad poder hacer que estos buenos propósitos que se han plasmado en el diálogo económico de alto nivel, inclusive en nivel de la cumbre de líderes de América del Norte, se conviertan en una realidad? Es decir, ya lo mencionaba Gustavo, Estados Unidos habla de fortalecer la capacidad de producción de semiconductores, pero esto no se queda nada más en el enunciado del presidente Biden. Hay un paquete de $52,000 millones que le está invirtiendo, que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos para desarrollar esa plataforma y esa capacidad de atraer inversión en este sector del futuro, así como en otros. Habrá más adelante también apoyos directos del gobierno de Estados Unidos para poder armar el andamiaje doméstico, económico y regulatorio para poder atraer esta inversión. Eso es algo que es fundamental que entendamos. Hay 5 puntos fundamentales que yo creo que se tienen que cumplir en México para poder dar ese brinco tecnológico y atraer los sectores del futuro, y todos y cada uno de ellos requiere de recursos humanos, de participación en cooperación del sector privado, del sector público, y de presupuesto. O sea, no hay vuelta de hoja, porque si nomás nos quedamos en los discursos, no vamos a aterrizar estos 5 puntos que yo veo fundamentales, que son la capacitación permanente y desarrollo de la fuerza laboral. Ya explicaba Lidia, digamos, lo que se está haciendo en materia específica de la Secretaría de Economía, y se requiere que muchas otras dependencias le entren también. Mencionaba Claudia la atracción de inversión, lo que está llegando, la capacidad casi ya rebasada de naves industriales, de espacios para atraer, para recibir esta inversión. Eso es muy buena noticia, pero todavía tenemos un freno de mano en términos de ciertos sectores del futuro. Uno, lograr esta capacitación permanente de la fuerza laboral, que es joven, que gana año con año premios en términos de la calidad y la productividad en diversos sectores, pero que tenemos que dar el brinco, prepararlos para poder atraer procesos avanzados en dispositivos médicos, en farmacéuticos, en manufactura avanzada que requiera procesos complejos de tecnologías de la información, etc. El segundo gran punto, yo sí creo que se requiere en México un programa amplio de fomento a la innovación y a la tecnología. Es decir, quitar esta idea de que a rajatabla tiene que haber austeridad en todos los sectores, y que el gobierno, junto con los centros de investigación, tanto públicos como privados, haga lo que han hecho países como Nueva Zelanda, Australia, los canadienses, obviamente Estados Unidos, que es hacer una liga virtuosa entre 3 elementos: los programas gubernamentales de fomento industrial, los centros de investigación académicos y privados, y las necesidades de la industria. Vemos gran éxito en ciertos clústeres, como en Querétaro, con la industria aeroespacial, en hacer justamente esa liga. Universidades que están sacando año con año ingenieros que entran a satisfacer las necesidades prácticas de la industria, y procesos de innovación que se van generando en esta región del país. Tenemos que multiplicar a través de estos esfuerzos de fomento de la innovación y tecnología la capacidad no solo de adoptar tecnología de otras partes del mundo que llegue a través de la inversión extranjera, sino también desarrollar tecnología propia. Incrementar de manera muy importante el número de patentes
en procesos industriales y de otra índole que se den en México. Y esa es una gran carencia que tenemos. Ese es, digamos, el segundo punto. Primero, siendo capacitación de la fuerza laboral, fomento a la innovación y tecnología, es un programa de fomento industrial. Este encadenamiento de las pymes se va a dar en la manera en la que haya un acompañamiento de las grandes empresas y del gobierno para lograr estas capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. No se va a dar únicamente haciendo foros de acercamiento, es decir, foros de promoción de pymes y grandes empresas, porque obviamente las grandes empresas van a atraer a aquellas medianas y pequeñas que ya estén preparadas, pero ¿qué pasa con las que se tienen que capacitar, con las que no tienen ese acceso a financiamiento, esa capacidad de gerencia y management? Todos esos temas, ahí tiene que entrar el gobierno con presupuesto, no hay vuelta de hoja. Y por último, los dos temas, programa de promoción activa de lo que ofrece México a nivel nacional y estatal. Todo esto que hablaba Agustín en términos de las grandes brechas entre centro, norte y sur del país, tenemos obviamente que tratar de solucionarlo a través de políticas públicas domésticas, pero también tenemos que salir a nivel federal y coordinado con los estados a promover las ventajas que ofrece México, los incentivos específicos. Esto implica presupuesto para participación en ferias internacionales, en dar a conocer las grandes ventajas que implica venir a México y utilizarlo como una plataforma de producción y exportación al resto del mundo. Y el último tema es, por supuesto, lo que ya había yo mencionado, las políticas domésticas, es decir, la certidumbre, el que nuestras políticas públicas respecto a la regulación y todo lo relativo a crear un ambiente de negocio propicio nos dé certeza a largo plazo. Tenemos el instrumento que es el TEMEC, por eso sigue entrando toda esta inversión al centro norte del país, yo estoy convencido de ello, porque le están apostando a que independientemente de ciertas políticas que pueden ser graves, como en materia energética o estas consultas populares sin ningún fundamento jurídico que cancelan inversiones de cerveceras en el norte, etcétera. Las empresas, al final de cuentas, le siguen apostando a que va a haber TEMEC a largo plazo, y es por eso que sigue entrando la inversión. Pero necesitamos que se mantenga la certidumbre jurídica, no solo es decir, la disposición de México de cumplir con los compromisos internacionales, sino políticas domésticas predecibles y transparentes a largo plazo. En ese sentido, yo creo que sin lugar a dudas el TEMEC le ha brindado grandes beneficios junto, por supuesto, con el Telecán a este perfil productivo de nuestro país. El Telecán hace 30 años cambió la estructura productiva de nuestro país y podemos seguir aprovechando a través del TEMEC con los mecanismos que hay de fortalecimiento, digamos, de las reglas en materia de propiedad intelectual, facilitación de comercio en el cruce fronterizo, etcétera, para generar aún más riqueza y atracción de inversión a nuestro país. Pero es una combinación de lo que hagas en el frente de política comercial y en el frente doméstico de políticas propicias a promover un ambiente de negocios a largo plazo. Me quedaría ahí. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pasamos a la porción de panel de nuestro evento. Y de hecho quiero empezar contigo Ken. Lidia lamentablemente fue llamada por la subsecretaria y entonces nos tuvo que dejar. Entonces voy a lanzarte a ti la pregunta para ella. ¿Cómo funciona el mecanismo de controversia? ¿Qué podemos esperar de la actual situación? Sí, muchísimas gracias, Sebastián. Y mira, en breve lo que les mencionaría es que los mecanismos de solución de disputas del TEMEC se dividen básicamente en dos grandes rubros. Uno es el mecanismo de solución de disputas Estado-Estado, que es lo que estamos viendo en este caso, donde Estados Unidos solicita consultas a México para resolver esta problemática en materia del sector energético. Y el otro es el mecanismo de inversionista-Estado, donde, amparado en el capítulo 14 del tratado, las empresas en lo individual pueden demandar al gobierno de México por daños en caso de que sus inversiones hayan sido hechas inviables a través de actos de gobierno. Pero el primero en el que me enfoco, porque es la naturaleza de la controversia actualmente, es el proceso Estado-Estado que está de alguna manera iniciando Estados Unidos. Y digo de alguna manera porque el mecanismo de solución de disputas de Estado-Estado te requiere que antes de irte a un panel arbitral, solicites consultas. Y estas consultas lo que implica es presentar un escrito formal a la Secretaría de Economía, como ya lo hizo Estados Unidos, en donde se determina, se señala
que hay aspectos de la política energética de México que en su opinión, en la opinión de Estados Unidos, violan ciertos capítulos del tratado y se determina ahí, se establece específicamente cuáles son esas disposiciones que se violarían. Y Estados Unidos señala el capítulo de acceso a mercado, el capítulo relativo a la protección de las inversiones que ya mencionaba, el capítulo sobre empresas propiedad del Estado, que es uno de los nuevos capítulos de modernización del tratado que establece que no puedes usar las leyes o las regulaciones para discriminar en contra del sector privado y a favor de los monopolios estatales, y hay otras consideraciones en materia de obstáculos técnicos al comercio, inclusive algunos señalamientos de los impactos de la política energética en materia ambiental. Entonces, las consultas abren un periodo de 75 días para el diálogo a nivel técnico, eventualmente, rápidamente, creo yo, a nivel ministerial, para tratar de encontrar una solución mutuamente satisfactoria, es decir, que se eliminen estas medidas, que haya un acuerdo entre Estados Unidos y México de qué medidas podrían estar violando el tratado y que se eliminen antes de tener que ir a un panel. Si no se resuelven esos 75 días, Estados Unidos puede solicitar la instalación del panel y a partir de ahí entra, digamos, la segunda fase del proceso, que es la selección de los panelistas, los cuales son seleccionados de una lista ya preestablecida. Hay 3 listas, 10 panelistas de Canadá, 10 de Estados Unidos y 10 de México, todos expertos en comercio internacional, prácticamente todos abogados con experiencia en resolución de disputas comerciales. De ahí se seleccionan los panelistas, lo cual es un proceso que la experiencia de los casos del TEMEC hasta ahora toma entre 1 y 2 meses, 2 meses y medio en algunos casos, para ponerse de acuerdo, pero ya no es como en la época del Telecán, donde el país demandado podía arrastrar los pies indefinidamente sin acordar los panelistas. Ya la experiencia que hemos visto en la práctica es que los paneles sí se conforman, y se conforman entre 1 y 2 meses. Entonces, esto nos podría llevar, en caso de que no se arregle el tema a nivel de consultas, lo cual se antoja difícil que se solucione, a final de año para que se forme el panel y empiece sus deliberaciones a partir de enero del próximo año. Ahí el panel va a analizar los argumentos de Estados Unidos, quienes presentarán escritos más detallados sobre los agravios que ven por parte de las políticas de México, y México también tiene derecho de audiencia y presentará un escrito con su defensa. En ese sentido, entre más o menos 6 a 9 meses se puede dar la solución de esto. Entonces, dentro de un año a partir de ahora, o sea, a principios del otoño de 2023, podría venir un fallo en contra de México y a favor de Estados Unidos que le permita imponer represalias comerciales hasta por el monto del daño que se haya acordado que las políticas energéticas de México han tenido en las empresas estadounidenses. Yo lo dejaré ahí, es un proceso que es delicado, requiere toda la seriedad por parte de la Secretaría de Economía, que es la encargada de la defensa, también Cancillería, seguramente por lo que ha señalado el presidente López Obrador, participará. Y en ese sentido, en estas semanas o estos días, antes de que se lleven a cabo las consultas, que por cierto, se deben realizar dentro de los primeros 30 días después de que presentó Estados Unidos su solicitud, entonces el tiempo ya está corriendo, tendremos que ver qué elementos trae la mesa la Secretaría de Economía como defensa. Lo que yo te puedo decir es que el único argumento que ha presentado el gobierno hasta ahora, no la Secretaría de Economía porque no se ha pronunciado específicamente, pero sí el presidente López Obrador, de decir que el sector energético está excluido del TEMEC, es incorrecto. Está absolutamente incluido en todos los capítulos que yo señalé, y eso lo determinaría un panel muy rápidamente. Entonces, sí es una situación delicada que hay que resolver para poder aprovechar todo lo que estamos hablando en este panel respecto al TEMEC y a la política comercial de México. Muchísimas gracias. Me gustaría retomar la conversación contigo, Agustín, acerca de estos proyectos que en los cuales está actualmente participando el BID. ¿Dónde ven las prioridades de desarrollo y cómo lo están materializando en proyectos, en apoyo a proyectos industriales? Claro, gracias, Sebastián. Nosotros estamos intentando poner el foco, como les contaba, en las áreas rezagadas, y en particular, si lo presentamos como áreas geográficas, tenemos como 2 núcleos, ¿no?, concéntricos. Uno es el área en donde el gobierno está haciendo el esfuerzo del desarrollo del corredor, o sea, el área del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y otro sería un área un poco más grande que incluye eso, pero que se va también a otras áreas del sur de México, como Chiapas, Oaxaca en general.
Lo que estamos haciendo y lo que más repercusión en los medios tuvo últimamente es empezar por el corredor. En el corredor en particular lo que estamos haciendo es... Agustín nos hizo el favor está de vacaciones y nos ha hecho un gran favor de estar presente. Bueno, en el corredor es lo que salió en los medios y donde estamos haciendo el énfasis hasta ahora, en conjunto con Economía y con Hacienda, es en un paquete de financiamiento que va a poner sobre la mesa nuestro brazo privado, que se llama Bidinvest, y esto permitirá financiar parques industriales, pero también la inversión en puertos, tanto del lado del Golfo como del lado del Pacífico. ¿Sí? Y esto puede tener ramificaciones tanto para pequeñas empresas, como para desarrollo de parques, como para las empresas que quieran instalarse dentro de los parques, ¿sí? Luego, también hay una operación aprobada con la Secretaría, que ya está aprobada desde el año pasado, que puede permitir lo que ya se conversó acá, que es el financiamiento a pymes. ¿Sí? Esto es una estrategia en donde la banca de desarrollo puede poner a disposición fondos que terminan ayudando a pymes a obtener financiamiento. Y después hay otra serie de actividades que quizás implican una movilización de recursos, pero no tan grande como la inversión en infraestructura, que tiene que ver con el desarrollo de estrategias comerciales, donde puede caer promoción comercial o facilitación del comercio, y también otras cuestiones de coordinación que tienen que ver, como por ejemplo, con la capacitación permanente de recursos humanos. Entonces, en esas áreas estamos haciendo ahora nuestro foco específico en Estados del Sur. Puedo entrar en algún área con más detalle si fuese de interés de ustedes. Y perdón por el griterío. No te preocupes, te agradecemos la flexibilidad con tus vacaciones y la familia siempre es algo maravilloso. Quizás aprovechando, cuando estábamos platicando, tú, yo y Claudia, empezamos a hablar de algunos de los retos que quizás enfrentan los parques industriales en México. Y sé que hay una discusión muy interesante que se puede tener alrededor de la accesibilidad de energía, gas y electricidad para los parques. ¿Cómo lo ves tú, Claudia? ¿Tú qué opinas? Muchas gracias. Y sí, qué bien que tocas el tema, que pones el punto en la mesa, Sebastián, porque precisamente ya que Agustín habló del sur-sureste, del corredor transísmico, este proyecto importante del gobierno federal para el desarrollo de los parques industriales del bienestar, y que además como asociación privada, pues por supuesto estamos apoyando. Es un proceso que implica mucha planeación por parte del gobierno de México, pero sin duda el gran punto, y es muy estratégico, es que en donde se instalan las empresas, México debe garantizar tres cosas: energía, agua y gas natural, como bien lo has dicho, porque sin ellos no puede operar. Por ello es tan importante en materia energética, pues que haya una definición. Todo esto que hoy está en la mesa, hoy se está discutiendo al amparo del TEMEC, es fundamental, es estratégica su resolución para poder seguir pensando no solo en el suministro eléctrico normal, sino también en los compromisos de generación de energías limpias, sustentables, que hoy tienen las empresas globales a nivel mundial. Sin duda el agua, que aunque hoy parece muy focalizado en México, sigue siendo un tema. Hoy estamos recibiendo muchas empresas de distintos sectores que necesitan este recurso de manera importante. Y aquí déjame darte rápidamente un dato, hablando, por ejemplo, de nearshoring y de los espacios que se colocaron, de la demanda de los espacios inmobiliarios por esta tendencia de nearshoring. En los primeros meses de 2022, la fabricación de muebles dominó la actividad de todas estas transacciones, de esta ocupación de espacios inmobiliarios. Pero hoy están llegando cada vez más empresas del sector textil. El sector textil es altamente demandante
en agua. Entonces necesitamos encontrar esos lugares, esos espacios en donde puedan ubicarse. Y aquí lo vuelvo a relacionar con el sur-sureste porque ahí hay más agua y porque evidentemente el poder desarrollar parques industriales en esta región pues puede representar una oportunidad importante para muchas empresas asiáticas que se están trasladando y en donde tenemos estados históricamente ya inmersos en el sector textil, como Puebla, como Tlaxcala, pero en donde se pueden desarrollar tal vez mucho más. Y el tema, pues, gas natural, que sin duda es un insumo importante y que hoy no tenemos aparentes problemas con este recurso, pero que sí tenemos que vigilar de manera importante. Entonces, esto ligado después al tema de la automatización, de la industria 4.0, que mencionó también Kenneth, ¿no? Este encadenamiento productivo para la generación de valor agregado y demás, también requiere de muchas necesidades de las empresas en términos de espacios inmobiliarios adecuados que incorporen tecnología y pues alta demanda de energía y otros temas, ¿no? Hasta aquí algo. Agustín, ¿y cómo ves? ¿Realmente hay una oferta de energía de calidad para que las empresas se ubiquen en los distintos corredores? ¿O hay algún corredor que necesitaría mayor trabajo? Nosotros estuvimos hace un par de semanas recorriendo el corredor entero de punta a punta y los 10 polígonos que están consignados para ser áreas de desarrollo industrial. Y para nuestra satisfacción nos acompañó todo el espectro de autoridades que están encargados de poner eso en funcionamiento, y los planes que tiene la CFE para brindar electricidad a los primeros 5, creo que eran, pero no sé si no está hecho para todos los polígonos, electricidad en esos sitios son súper detallados y están súper avanzados. Entonces, si sus estimaciones son correctas, para un uso promedio, que quizás excluye usuarios de parques industriales que sean intensivos en electricidad, parece estar cubierta la prestación de energía eléctrica. O sea, esto implica que ya saben de qué subestación cercana a los polígonos van a jalar la electricidad, esa generación está y la subestación existe, y lo que hay que hacer es tirar los cables que van a llevar de ahí al polígono y construir una subestación nueva dentro del polígono para bajar los voltajes a lo que sea que se vaya a usar adentro de los polígonos. Entonces, hay una planificación, pero bueno, hay que ver también exactamente a quién atenderá cada uno de esos parques, ¿no? Porque la planificación se hace para el usuario promedio y hay que ver qué es lo que termina pasando. Pero en muchas de las cosas hay una planificación detallada y avanzada, que esto es mucho más de lo que se tiene en otros países de la región cuando están intentando lanzar iniciativas similares. Okay. Entonces tenemos que ir a la granularidad para entender bien dónde podrían estar los retos individuales a nivel estatal, ¿no? Tomando una pregunta del público, Kenneth, ¿cuáles ves que van a ser los mayores retos para la revisión del tratado ahora en el sunset de 2025? Me parece muy buena pregunta, Sebastián, porque justamente parte de los esfuerzos que debe realizar México, tanto a nivel de gobierno como el sector privado de sociedad civil, es ir preparando esta revisión integral del 2026. Como saben, esto no estaba contemplado en el Telecán, se incluyó en el TEMEC, y yo creo que es un mecanismo muy positivo para que no se vayan de alguna manera acumulando temas, preocupaciones con cómo se está implementando el tratado, qué es lo que pasó a lo largo de los años en el Telecán. Fue tan difícil su negociación original en 1992 que una vez que ya se firmó y entró en vigor, nadie lo quiso tocar, por miedo de abrir una caja de Pandora
que pudiera deshilachar todo el tratado. Pero al final del día, yo creo que es mucho más saludable lo que se buscó en esta negociación, que en un inicio el presidente Trump quería una cláusula de muerte súbita, que el acuerdo nada más durara 5 años y luego terminara, y logramos convencer a Estados Unidos junto con Canadá que se introdujera este mecanismo de revisión periódica cada 6 años. Y en esa revisión se revisará cómo se está implementando el acuerdo, cuáles son los aspectos que han funcionado y que no, qué temas se deben aclarar. Por ejemplo, uno de ellos yo creo es aclarar que los 3 países tienen compromisos específicos en el sector energético y que no haya confusiones o que en mi opinión no hay ninguna confusión, pero que no se preste a interpretaciones el tema sobre lo que quiere decir el capítulo 8 en materia de energía. Pero además de, digamos, los aspectos de implementación específico de cómo se está llevando a cabo la implementación del tratado y algunas de estas aclaraciones importantes que creo yo que se deben hacer, yo creo que hay que aprovechar a que México sea proactivo para poner sobre la mesa algunos temas que en mi opinión se quedaron en el tintero, y se quedaron en el tintero de temas que impulsó México y que Estados Unidos no estuvo dispuesto a aceptar. Por ejemplo, el tema de entrada temporal de profesionistas, es decir, el tema de movilidad laboral es esencial si de veras queremos entrar a las grandes ligas de jugar el juego de integración económica. Esto le funcionó de una manera muy impresionante a la Unión Europea cuando dieron el paso de pasar de simplemente tener un mercado, digamos, donde se reducen los obstáculos comerciales a empezar a unir su mercado a través de estos mecanismos de movilidad laboral. Y no estamos hablando de temas de migración, que es como lo interpretaba Estados Unidos, por eso no quiso ni siquiera tocar el tema durante la negociación del TEMEC. De hecho, querían eliminar el capítulo de entrada temporal, logramos mantenerlo como está en el Telecán, pero es muy importante que se profundice. Así como todas las disciplinas que vienen cambiando, diría yo, casi mes con mes en materia de la economía digital, es decir, todo lo que se requiere para facilitar, regular y transparentar operaciones de la economía digital. Eso ya tenemos un capítulo que es un buen inicio, pero lo tenemos ciertamente para el 2026 que revisar y fortalecer con las nuevas disciplinas y los nuevos retos. También un tema que quedó fuera del Telecán en específico fue cambio climático, porque hizo todo lo posible la administración Trump para que no se tocara ese tema. Y ahora que a nivel mundial y a nivel de nuestra región se habla, por supuesto, del desarrollo sustentable, la importancia de hacer esa transición energética para que los procesos productivos sean conscientes de su huella de carbono y cada vez la reduzcan más, yo creo que es muy importante poner sobre la mesa estos temas para la revisión del 2026, así como lo es profundizar los apoyos para las pymes, es decir, pasar de un esquema de cooperación donde hablas de aprenderle de las buenas experiencias de los 3 países a reglas más específicas de cooperación, reglas más duras en materia de acceso a financiamiento para micro y pequeñas medianas empresas en los 3 países. Y por último, algo que se quedó en el tintero por insistencia del presidente Trump, que fue que no quiso aceptar el capítulo de equidad de género que México puso sobre la mesa. Yo creo que algunos de estos temas se deben poner ahí y yo creo que hay muchos más que podríamos discutir más adelante, pero México debe darse cuenta que de aquí al 2026 tenemos que enviar la señal clara de que estamos dispuestos a cumplir con todos los compromisos del tratado, y esto implica quitar de la mesa estos grandes irritantes que tenemos, lo mismo tiene que hacer Estados Unidos y Canadá, y trabajar de manera proactiva para pensar en dar el siguiente brinco a la integración económica de América del Norte. Muchísimas gracias. Muy interesante tu perspectiva. Y el público nos está mandando unas preguntas acerca de la innovación. ¿Cómo podemos fomentar la innovación en las cadenas productivas nacionales? Y esto lo dejo abierto a los 3. Claudia, ¿quieres? ¿Quién quiere? Claudia. Agustina, no, Agustina. Claudia, muy bien. Levantaste la mano primero, tú empiezas. Bueno, la innovación es un tema gigantesco, ¿no? Entonces, es difícil dar sugerencias breves acá. Pero claramente por lo menos hay dos cosas que son distintas, ¿no? Si estamos hablando de innovación en inversión en ciencias básicas, eso es presupuesto y resultados inciertos a largo plazo, ¿verdad? Si estamos hablando de
innovación en el sentido de adopción de técnicas modernas, incluso generación de patentes. Eso es una cosa que sigue siendo riesgosa, pero menos, que sigue siendo de largo plazo, pero menos, ¿verdad? Y después hay una tercera área en donde creo que hay mucho para hacer en México, que tiene que ver con la adopción de las prácticas y el buen funcionamiento de la economía y sobre todo de la conexión entre academia, sector privado y gobierno, ¿sí? Y eso puede abarcar patentes o puede abarcar I+D, pero yo creo que es crucial el aspecto más pedestre que tiene que ver con la disponibilidad para el sector productivo de las cosas que necesita, ¿sí? Y acá la capacitación de recursos humanos es una cosa fundamental. Una cosa fundamental en donde México ha hecho muy bien hasta ahora en algunos sectores. Nosotros hablamos con la parte electrónica de autos y autopartes y la parte de cadena de semiconductores, por ejemplo, estudiando este tema. Y las asociaciones que han hecho con universidades y centros educativos, las empresas, o sea, asociaciones entre empresas y universidades, han sido fantásticas para que las empresas después tengan el flujo de personal capacitado que necesitan para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Las políticas públicas normalmente tienen un rol acá porque es una externalidad, ¿sí? La empresa no financia todo lo que sería deseable socialmente porque no se apropia de los beneficios de manera completa. Entonces, sé que no es una política de innovación quizás para generar patentes, pero este para mí es un componente fundamental de la política de funcionamiento sofisticado de los aparatos productivos que en México hizo bien hasta ahora y que hace sentido que haga más en el futuro. Y relacionado con esto, y también yendo un poco más a las cuestiones más de laboratorio, gente con delantal y aparatos sofisticados de medición, eso forma parte de lo que se necesita, porque no alcanza con que uno le pague un buen salario a un ingeniero, ¿sí? Hace falta que haya un ecosistema que preste las condiciones de investigación necesarias para que la comunidad de ingenieros venga y se quede, ¿sí? Y este es un elemento fundamental, y ahora lo estamos hablando de manera puntual para la generación de conocimiento específico, innovación técnica en la producción y en cadenas de valor específicas, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión de que México tiene que entender que va a tener que tener la capacidad de atraer talento, no solo formarlo, que es importante y es lo que estábamos hablando al principio, pero sino atraer talento y que el talento quiera quedarse en México. Eso no es una política quizás de innovación radical en donde vamos a tener un nuevo acelerómetro de partículas más grande que el más grande del mundo. Pero que el talento pueda vivir en México de manera cómoda, eso va a formar parte de la política productiva de México, lo querramos o no, en el futuro. Y esto metí por la ventana un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con cómo va a funcionar el aparato productivo, que no implica tubos de ensayo, pero para mí es tan importante como eso. Bueno, definitivamente hay un tema ahí de movilidad laboral, tanto reformas quizás a la ley de migración mexicana como en un marco ya regional, que es uno de los temas pendientes que habrá que ver en el tratado en la revisión en algún momento. Sí, te quiero interrumpir para meter una anécdota solamente. Hace poco Intel anunció que iba a construir la fábrica de semiconductores más grande de Intel, que va a ser la más grande del mundo en Estados Unidos, ¿no? El estado creo que es Ohio. Hicieron obviamente un concurso de belleza y quedaron 2 estados en punta. Uno es el que terminó ganando, que no era el que ofrecía las mejores condiciones financieras. Había otro estado que tenía menos impuestos, más subsidio, más todo. Es adentro de Estados Unidos, los recursos y el talento se pueden jalar de cualquier estado. No fueron con el más generoso, pero fueron a otro que tenía más impuestos, históricamente, y con esos mayores impuestos se habían hecho ciudades más atractivas para vivir, con mejores sistemas educativos, mejores parques, esparcimiento y todo eso. O sea, la apuesta de largo plazo de la ciudad vivible le ganó
a la apuesta de corto plazo de los mayores incentivos. México va a tener que ocuparse lo antes posible de generar las condiciones para que este mismo efecto sea válido adentro del país. Magnífico. Quizás cerrando esto, Claudia, ¿qué necesitan tus agremiados para atraer empresas de alta tecnología, cadenas de alto valor agregado a México? Y dentro del marco, ¿hay algo que se puede hacer dentro del marco del TEMEC para aprovechar eso mejor? Bueno, a mí me gustaría hacer dos reflexiones muy rápidas. La primera, porque coincido parcialmente con Agustín, es que efectivamente México ha hecho un buen trabajo, pero la iniciativa privada, no el gobierno. Es decir, la inversión del gobierno de México en centros de investigación, desarrollo e innovación es, creo, vergonzoso. O sea, creo que debería de haber una política pública adecuada para justamente insertarse en esta economía del conocimiento. Y hoy esa parte la considero débil. No desde la parte privada, y entonces ahí lo ligo con el sector inmobiliario, pues evidentemente siguen llegando empresas de primer orden, empresas globales, invierten en centros de investigación. En esa parte creo que cada una de las empresas sigue una política interna muy importante para integrarse a estas cadenas productivas. Entonces sí creo que, y relacionando innovación, por supuesto, industrial, relación de industria 4.0, tendencias de automatización, el encadenamiento productivo que exige cada vez más mejores talentos, o sea, un factor humano mejor preparado, más competitivo, pues es importantísima, vital, una política de gobierno adecuada, porque ya no es el atraer los ingenieros y que no se vayan, más bien es el que no se vaya el talento mexicano, que también podríamos tener mucho y muy bueno en México. Bueno, Ken, ¿te gustaría comentar tu perspectiva acerca de la posibilidad, la movilidad de talento altamente innovador? Sí, mira, esto es algo en donde TEMEC puede ayudar, por supuesto, y como en otras áreas, digamos, de lo que cubre el tratado, lo que el tratado hace es facilitar, poner la mesa para que a través de políticas domésticas sucedan una serie de cosas, digamos, favorables para nuestro país y, bueno, también para Estados Unidos y Canadá. Pero ahí sí necesitamos que este esquema de cooperación se dé entre México, Canadá y Estados Unidos, es decir, de manera trilateral, que haya un reconocimiento de la necesidad, por ejemplo, en TEMEC, de ampliar el número de profesiones que puedan moverse por determinado tiempo para ejercer sus profesiones entre los tres países. Y una de las propuestas que trajo México a la mesa durante la negociación del TEMEC, y que, repito, fue descartada por Estados Unidos, fue el hecho de ampliar este espectro también a oficios especializados, cuestiones que no requieran un grado universitario, digamos, un título, pero que sean muy importantes, por ejemplo, en el sector energético, la propuesta de traer soldadores para plataformas marítimas en el sector energético, que pudieran moverse mexicanos a Canadá o canadienses a México a trabajar en el Golfo, etcétera. Una serie de medidas más amplias, digamos, de movilidad laboral. Yo creo que los instrumentos del TEMEC y de cooperación entre los tres países nos pueden ayudar. Coincido plenamente con lo que dicen Claudia y Agustín de lo que se requiere a nivel doméstico. Yo sí creo que más allá de únicamente la parte de la movilidad laboral, todo lo que viene siendo esta alianza o este círculo virtuoso entre el sector privado, la academia y el gobierno requiere presupuesto gubernamental para reestructurar, entre muchas cosas, por ejemplo, al CONACYT, al INIFAP. Se nos olvida toda la parte de investigación que se requiere en agro y la liga con agronegocios, el desarrollo de capacidades tecnológicas para garantizar cadena de frío, procesos, digamos, industriales de los alimentos, que puede proyectar y traer un valor agregado enorme a la región del sur-sureste, como explicaba Agustín. Pero ahí sí tenemos que romper ciertos paradigmas. Esta visión del gobierno actual en el sentido
Y digo, no en todas las áreas, repito, el gabinete está muy dividido. Yo veo a la Secretaría de Economía y a Cancillería y Hacienda pensando en estos temas a nivel global, pero sin el presupuesto para poder hacerlo. Y otras áreas como CONACYT, hablando disparates respecto a la ciencia neoliberal, etcétera. Todo eso tiene que cambiar, tenemos que quitar eso de la mesa. Tenemos que cambiar también un poco la mentalidad en México del rol del investigador. Es decir, ese paradigma del investigador en México, que siempre ha habido hasta cierto orgullo de decir, yo no soy parte del sector privado, no soy parte de una empresa, yo investigo, no sé, por amor al arte, porque hay inclusive restricciones de la propiedad intelectual de lo que generan los investigadores para poder sacarlo a mercado. Resulta que mucho de esa propiedad, eso que ellos generan, se queda como propiedad de las instituciones gubernamentales. Y esto es un vestigio del pasado, de nuestro pasado priista y anterior, donde al final de cuentas todas estas actividades estaban controladas por el gobierno. Yo te doy un ejemplo muy claro. Cuando estaba yo en la Secretaría de Agricultura y viajé a Nueva Zelanda, nos quedamos impresionados, fue una delegación de SAGARPA con el Ministerio de Agricultura. Tienen un centro de investigación en ganadería ya, donde los investigadores provienen de las mejores universidades del mundo y han desarrollado capacidades muy importantes para reducir, por ejemplo, emisiones de metano, ¿no? de los animales en Nueva Zelanda, el impacto, digamos, el manejo de uso del agua, utilización, digamos, de técnicas y tecnología para incrementar la productividad. Pero este centro de investigación le da la posibilidad a que los investigadores trabajen en proyectos independientes con el sector privado, que ve potencial en lo que ellos están desarrollando y generan opciones de negocio y de crecimiento de sectores industriales en agro. Por ejemplo, la gran empresa Fonterra de lácteos a nivel mundial, la más grande, trabaja directamente con muchos centros de investigación en el mundo, pero con ellos en particular, en desarrollar nuevas variedades de productos y tecnología ambiental, pero directamente relacionado con el negocio agrícola. Ya no me extiendo más, pero lo que voy es ese tipo de cosas, de las experiencias internacionales y cómo le hacen en otros países para desarrollar este potencial de la investigación, de la atracción del talento y de la liga entre la investigación y los sectores productivos, nos puede beneficiar enormemente. Di el ejemplo de Nueva Zelanda en materia agro, pero hay muchísimos más a nivel mundial en muchos otros sectores. Esto me suena a que tenemos que hacer un panel subsecuente y abordar este tema de las oportunidades que se nos presentan y estructuralmente cómo atenderlas. Lamentablemente sí se nos ha acabado el tiempo. Nada más dejo la reflexión de que estamos ante nuevamente ante un movimiento, un cambio geopolítico donde pasamos de supply chain efficiency a supply chain security. Y eso nos da un beneficio que no esperábamos recibir y un cambio con respecto a la posición competitiva de México con Asia, particularmente con China. Y pues tendremos que estar muy pendientes de cómo el país aprovecha esa oportunidad. Y bueno, no la dejamos escapar. Y sin más, les agradezco y cedo la palabra a Sergio para la despedida. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, Claudia, Agustín, Kennedy y por supuesto Lidia, que no tuvo que dejar. Creo que ha sido una conversación enormemente útil y rica. Yo enfatizaría un par de cosas. Ciertamente el Tratado de Libre Comercio no resuelve todos los problemas, es una condición necesaria, mas no suficiente, como mencionó Kenneth, para atender las enormes desigualdades que a su vez señaló Agustín. Y no es gratuita la desigualdad, no es nada más un tema secular, que lo es, sino también es un tema cuando hablamos de formación de recursos humanos. Si sobre esos mapas que presentó Agustín sobrepusiéramos la calidad de la educación, sobrepusiéramos la inversión en educación, sobrepusiéramos la inversión en ciencia y tecnología en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pues podríamos explicarnos una buena parte de ese rezago y por qué también las empresas tractoras no invierten en eso. Entonces sí se requiere una política de Estado de inversión, y yo me atrevería a ir un poco más allá. Yo creo que el aparato universitario mexicano requiere de una reinvención total, requiere de una reingeniería para que se promueva desde el interior de las universidades, incluso desde las preparatorias, una cultura de innovación y de creatividad. No basta con tomar el curso de innovación 101
o creatividad básica para ser innovador y creativo. O sea, uno nace siendo innovador y creativo o es educado en ser innovador y creativo, y eso se da desde las etapas más tempranas de la educación. Entonces debemos de promover una cultura en ese sentido, y eso se requiere, como bien se mencionaba por varios de ustedes, de una visión de Estado, de un liderazgo, de una inversión y de una reorganización en este tema, que si no lo hacemos, pues nos retrasaremos más, y estas brechas que mencionaba Agustín, que mencionaba Claudia, en términos de las oportunidades, cada vez serán mayores. Creo que como bien mencionaba Sebastián, es un tema apasionante que lo abordaremos sin lugar a dudas en una próxima ocasión. De nuevo, muchas gracias por sus comentarios, por haber compartido su conocimiento y su experiencia, y estoy seguro que en nombre de todos quienes nos han acompañado el día de hoy, les agradecemos, estamos muy reconocidos con todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.